Te traigo los errores frecuentes que consideran a la corrección de los exámenes de UBA21. Soy Belu, de Química con Belu. Soy bioquímica, soy ex docente del CBC y lo que hago es generar contenido gratuito para que cursar cualquier materia del CBC vinculada con la química no te sea a vos un sufrimiento, sino realmente una transición un poco más amena. Te cuento qué hice. Fui a buscar directamente los errores frecuentes y lo que la Facu considera dentro de la modalidad de UBA21. ¿Cuáles son esos errores que no podés cometer para tenerlos en cuenta a la hora de resolver los ejercicios? Vos tenés una lista parecida donde yo te aclaro tema por tema y te asumo algunas otras cosas. Esto me parecía importante sumarlo porque lo que hacen ellos es especificarte exactamente cuál es su criterio de corrección. Y yo le diría esto, no más que nada criterio de corrección a la hora de rendir el primer parcial. Si nos ubicamos en lo que tiene que ver con la unidad número 1, nos dicen que se van a considerar como errores conceptuales no respetar las mayúsculas y las minúsculas en los símbolos de los elementos químicos. Esto significa que si tu elemento químico es, por ejemplo, el sodio, el potasio, el calcio, si el símbolo va a constar de una sola letra, vas a usar una mayúscula imprenta, y si consta de dos, en realidad vamos a usar entonces una imprenta mayúscula y la otra minúscula, pero siempre tiene que ser en imprenta. ¿Qué otra cosa ellos consideran como un error? Indicar en la posición equivocada el Z o el A. Bueno, cuando me piden el nucleido, yo sé que lo que tengo que hacer sí o sí es colocar arriba el A, abajo el Z, más allá de la ubicación en la que tengan en la tabla periódica. Esto es fundamental. Z es el número atómico, A es el número másico. Y el número másico yo recién lo escribía como 23. Bueno, es importante tener en cuenta que es un número de masa y nosotros calculamos A teniendo en cuenta los neutrones más los protones. Por ende, si estamos contando el número de partículas en el núcleo, sí o sí tiene que ser un número que va a ser entero para nosotros. No puede tener coma. Yo no puedo decir que tengo un número que es 3,25. Ojo con eso. Ellos también consideran si nosotros informamos el número másico, o sea, el A, en UMAS o en gramos, porque justamente decimos que el número másico indica número de partículas. Decíamos recién neutrones más protones, no es otra cosa. Informar el número de electrones también estaría mal si a mí me piden las partículas presentes en el núcleo de ese elemento puntual. ¿Por qué? Porque las únicas partículas que van a estar presentes en el núcleo, recordemos que son los protones y los neutrones. Me dice que también está mal informar el número de neutrones si me piden partículas con carga eléctrica. Otra vez, ¿por qué? Porque aunque no están en el núcleo los electrones, las únicas partículas con carga son los protones y los electrones. Esto es muy importante, diferenciar cuando me piden partículas presentes en el núcleo, protones y neutrones, cuando me piden partículas con carga eléctrica, protones, carga positiva, electrones con carga negativa. También está mal escribir la carga si me piden el símbolo del átomo. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, que si a vos te piden el átomo de sodio, tiene esta pinta. ¿Por qué? Porque es el símbolo y no tiene carga, porque el átomo es neutro. En cambio, si me piden el ion, yo sí o sí tengo que aclarar que es un catión. Es decir, que entonces, si me piden el ion y yo no lo escribo así, esto va a estar mal. Y si me piden el átomo y yo lo escribo con la carga, también va a estar mal, ¿sí? Importante. Ojo, además, cuando nos piden configuración electrónica, a mí me van a pedir, si me pide configuración electrónica externa, la última capa, si decimos siempre el último nivel ocupado, más el nivel que está en proceso. Bueno, si yo escribo la completa y me pedían la configuración electrónica externa, está mal. Si me piden la configuración electrónica completa y escribí la externa, está mal. Si me piden la configuración electrónica del átomo, y yo escribo la del ion, o si me piden la del ion y yo escribí la del átomo, también va a estar mal. ¿Y a qué nos referimos con esto? Si yo hago la configuración electrónica del sodio, esto va a ser 1s2, 2s2, 2p6. Y acá que va 3s1. ¿Por qué? Porque el Z del sodio es 11. En cambio, si yo hago la del ion, va a tener entonces 10 electrones porque perdió 1. Y esto sería 1s2, 2s2, 2p6. Fíjate que no es lo mismo, esta es la del átomo, esta es la del ion, y es importante poder diferenciar una de la otra y prestar mucha atención a ver cuál me están pidiendo a mí en el momento del examen. Pasamos a la unidad 2, ¿sí? La unidad CUCO, la que a nadie le gusta, la que nadie estudia por completo, uniones químicas y nomenclatura. Mucha atención por acá. ¿Qué me dice a mí?
Me dice que en las estructuras de Lewis yo tengo que tener en cuenta distintas cosas. ¿Qué significa eso? Primero, no puedo representar los electrones desapareados. Y recordemos que estos son los errores. O sea, si yo estoy dibujando el oxígeno, no puedo dibujar los electrones así. El oxígeno tiene 6 electrones en el último nivel. Eso significa que sí o sí van a tener que ir apareados. ¿Por qué? Porque en cada orbital yo voy a ubicar los electrones de A2. Por otro lado, ¿qué estaría mal? Dibujar la estructura de Lewis de toda la oxosal si solo me pide la estructura de Lewis del oxoanión. O viceversa, obviamente, dibujar la del oxoanión si me pide la de la oxosal. En general esto pasa un montón. Ejemplo, nos dicen que tenemos esta oxosal, nos piden la Lewis del oxoanión. ¿Y qué hacemos nosotros? En vez de dibujar la Lewis del carbonato, dibujamos toda la Lewis. Entonces arrancamos por justamente hacer bla, 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 bla. ¿Sí? Ojo con esto. Porque si me pidió la del oxoanión, yo no puedo estar dibujando entonces también el ion, el catión, ¿sí? El positivo. Porque no es toda la oxosal. Hay que prestar mucha atención acá. Algo importante también que nos dicen que está mal, si yo voy a dibujar la Lewis del oxoanión, vamos a recordar, sí o sí, vamos a tener que poner acá la carga también, más. Acá no hay que poner ningún símbolo, nos dice, ni sumamos ni restamos nada, ¿sí? Es simplemente así tal cual. Yo tengo que colocar solamente el catión y el anión. Y ojo que me dice el catión a la izquierda y el anión ubicado a la derecha. Insisto, el catión a la izquierda y el anión ubicado a la derecha con la carga arriba superior a la derecha, sí, por favor. Y después tendríamos que poner acá el electrón que viene del calcio y los otros que están compartiendo, sí, cada uno con esto, sí, bla, 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 toda la unión. ¿Qué más está mal? No colocar coeficiente. ¿Qué significa? Por ejemplo, queremos dibujar esta oxosal y nosotros hacemos el esquema. Vos lo podés completar si querés, pero lo que yo quiero es mostrarte el error en sí, donde estaría. Olvidarnos, sí, de este 2. Este 2, si no lo pones, que es este 2, estaría mal. En la representación yo tengo que respetar justamente las relaciones estequiométricas. Es decir, que todo lo que sea subíndice, y ojo que es entre ion, ¿sí? O sea, entre anión y catión. ¿A qué me refiero con eso? Que yo no voy a dibujar entonces, si tengo esta oxosal, el sodio, y le voy a poner oxígeno y le voy a poner un 4 al oxígeno acá, porque es todo este anión. Y este anión hay uno solo, y acá que tengo 2 cationes. Lo mismo me pasaría si yo tengo, por ejemplo, ahora tengo 2 aniones, es decir, voy a tener el calcio, y si no quiero, yo siempre sugiero, igual los que ya me conocen saben, yo siempre sugiero, más que dibujar el 2 acá, volver a dibujar el anión, pero si no querés, porfa, bueno, el 2 acá. El 2 de la atomicidad, la relación la tengo que sostener y va por ahí. ¿Qué me dice también que es importante? ¿Sí? Cuando yo voy a dibujar los electrones de los átomos, me dicen que lo que está mal, ¿sí? Que lo que está mal es que yo coloque los electrones que le van a dar la carga entre el átomo central y los átomos de oxígeno. O sea, si este es el sodio, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, de esta oxosal, es importantísimo entender que el ion que el sodio está aportando va a ir acá. No lo podemos poner en ninguno de estos átomos centrales junto con el oxígeno, ¿sí? No son cosas nuevas, son cosas que si vos venís estudiando con los videos de las listas de reproducción que yo tengo, están aclaradas, pero me parece importante tener en cuenta esto, sobre todo previo al primer parcial. Algo que también está mal es si tengo esta oxosal y solo me piden el catión, nosotros no podemos dibujar, ¿sí? Nosotros no podemos dibujar el 2 afuera. Sería lo mismo que si tenemos, por ejemplo, tengo esto y esto. Me piden la Lewis del oxoanión, yo no voy a poner 2 y hago toda la Lewis adentro. ¿Por qué? Porque la Lewis del oxoanión es solo la Lewis literalmente del oxoanión. Literalmente de ese oxoanión, ¿sí? Esto es medio confuso. Me dice que está mal colocar el coeficiente en la escritura de un catión o un anión cuando yo lo voy a hacer en la estructura de Lewis, pero tiene que ver justamente con eso, ¿no? Si solo me pide el catión
o solo me pide el anión, yo no necesito aclarar cuántos hay. Porque ese cuánto hay, esa relación estequiométrica, está dando cuentas o me está hablando a mí de cuál es la relación existente en la sustancia concreta, pero no es parte del ion. Lo mismo que estaría mal, ya supongo que lo tenés súper claro porque di un montón de ejemplos recién, no encerrar entre corchetes al anión. Todos los suaniones y los cationes poliatómicos, como el amonio, acordate, excepción, sí, catión poliatómico, cuando hacemos la Lewis van entre corchetes y sí o sí el signo y el valor de la carga van a ir afuera de los mismos y arriba a la derecha. Cosas también teniendo en cuenta, obviamente, dibujar un oxoácido, si lo que me piden es un compuesto iónico, más vale. Los oxoácidos tienen esta pinta que es hidrógeno, que es no metal y que es oxígeno. Entonces son todos no metales, por lo tanto son uniones covalentes y son compuestos de tipo molecular, no pueden ser compuestos iónicos. Está mal si falta, decíamos, la carga o es incorrecta la carga del ion. Si yo, por ejemplo, al calcio le pongo positivo, no es, ay, profe, bueno, me olvidé un 2. No, está mal puesta la carga, te lo van a poner como mal. Si faltan o sobran electrones en algunos de los átomos, acordate de lo que siempre vemos como la regla del octeto, todos los electrones van a querer ir justamente a tener 8 electrones en el último nivel, excepto el hidrógeno, sí, que es con 2, y después acordate que tenemos el berilio, que es con 4, y el boro, que es con 6. Importantísimo, parte de nuestras excepciones. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Si usamos la fórmula, si yo estoy armando la fórmula, por ejemplo, así, está mal que yo ponga más 1, más 4, menos 2. No ponemos números, ni estados, ni cargas de oxidación, estado de oxidación, ni cargas acá arriba. ¿Sí? La fórmula es solo la fórmula. La fórmula sería directamente esto, sencillamente. ¿Qué más estaría mal? Dar un compuesto iónico cuando obviamente se solicita la fórmula de una molécula binaria. Si es molécula es covalente, si es covalente son no metálicos porque se supone que la diferencia de electronegatividad es bastante baja, entonces yo no puedo nunca dibujar un compuesto iónico. Hay errores que me parece que obvio son como alevosos, hay otras cosas que me parece que está bueno tener en cuenta y prestar atención justamente a esto que van explicándonos. ¿Qué pasa cuando escribo fórmulas? ¿Sí? Errores conceptuales que a mí me traen desde UBA 21. Bueno, escribir mal el orden de los elementos. Siempre lo venimos diciendo. El menos electronegativo va a la izquierda, el más electronegativo a la derecha. Se refiere a que si tu compuesto es este y vos escribís, por ejemplo, esto, va a estar mal. O si escribís, por ejemplo, esto y esto también va a estar mal. Y obviamente también estaría mal si vos escribís esto, ¿sí? El orden es importante. Si me pide fórmula, tengo que dar la fórmula. Si doy el nombre va a estar mal. Si me pide el nombre y doy la fórmula, lógicamente también va a estar mal. O sea, no es que está mal escribir el nombre, está mal escribir el nombre cuando lo que a mí me están pidiendo justamente es la fórmula del compuesto. Clave, cuando escribimos la fórmula, sí o sí, respetar lo que decíamos antes, ¿no? Respetar las mayúsculas, respetar las minúsculas. No respetarlas es justamente un error conceptual. A veces eso nos baja todo el punto, a veces eso nos baja parcialmente el punto del ejercicio, pero es fundamental. Es decir, lo que vimos para la primera unidad de los símbolos no lo podemos olvidar en este caso. Al escribir nombres, sí, lo menos estudiado de toda la materia, lo sabemos todos, es nomenclatura. Hay un video especial que te puede ayudar, no dejes de tenerlo en cuenta, pero algo que también te puede servir es decir, bueno, elegir una nomenclatura. Entonces no puedo mezclar, ¿sí? Porque mezclar nomenclaturas estaría mal. Yo no puedo poner sulfato ferroso, tendría que poner sulfato 4 de hierro 2. ¿Sí? O acá, sulfato ferroso 2. Y no, estoy mezclando todo. O pongo sulfato de hierro 2, ¿sí? O pongo sulfato ferroso sin aclarar esto. Y lo otro que también está mal es aclarar, justamente aclarar el estado de oxidación del metal cuando tienen uno solo. Me dice que si yo tengo para el hidróxido de hierro, puedo poner hidróxido de hierro 2, para el hidróxido de hierro 3 puedo poner esto, pero si lo que tengo es el hidróxido de calcio, yo no necesito aclarar porque el hidróxido de calcio no tiene más de un estado de oxidación y no va a haber entonces ningún tipo de confusión.
¿Qué más quieren que vos tengas en cuenta? Lo que decíamos antes, dar el nombre por dos nomenclaturas distintas. Tuki, tuki, pero una de estas está mal, todo el punto va a estar mal. Y lo mismo, ¿no? Si me piden que escriba el nombre y escribo la fórmula, lógicamente también va a estar mal. Soy Belu de Química con Belu, estamos viendo juntos los errores frecuentes que te brindan desde UBA 21 con ejemplos y con algunas aclaraciones. Otros errores que tenemos en cuenta. Si el compuesto es iónico, si hay un metal dentro de su fórmula, no puede tener nunca jamás fuerzas intermoleculares, porque las fuerzas intermoleculares, justamente como el nombre lo dice, es para moléculas, o sea que son compuestos que van a ser de tipo covalente, ¿sí? Fundamental. Otra cosa que va a estar mal, si yo uso una fórmula con otros elementos porque me pintó o incluso porque me confundí. Otro error muy común cuando me dice, por ejemplo, usar un oxosal con calcio y, por ejemplo, cloro. Y ustedes que me dicen, bueno, el calcio es más 2, el cloro es menos 1, armo entonces mi oxosal y me dicen, ya está, acá la armé. Pará, de oxosal eso no tiene nada, porque si es un oxosal, yo necesito sí o sí que esto tenga oxígeno. Pero sin duda, Entonces, si mi oxosal va a ser justamente con cloro y con oxígeno, el oxígeno menos 2, el cloro el que necesite, por ejemplo, más 3, y este va a ser más 2. Acá voy a poner un 2, todo esto va a llevar un 2 acá. 2 por menos 2 son menos 4, más 3 me va a dar menos 1. Con este 2, todo esto es menos 2. Acordate que si me piden la fórmula, solo aclaro esto sin los estados de oxidación. ¿Qué algo más es importante? Decir que tengo interacciones dipolo-dipolo cuando sus moléculas son no polares, obvio, solo van a tener entonces London. Dipolo-dipolo solo tienen las moléculas que sí son polares. Indicar que en una sustancia van a estar presentes las interacciones dipolo-dipolo o puede ser los puentes de hidrógeno, o sea, registro qué fuerzas intermoleculares existen, pero nunca digo que tienen London. Digo, esta es polar, por ejemplo, el agua. Esta es repolar, entonces tiene dipolo-dipolo. Sí, está perfecto, pero además también tiene London. A veces por hacer hincapié en uno no tenemos en cuenta este otro, ¿sí? Ojo, muy importante. ¿Qué otros errores los consideramos importantes a la hora de rendir el parcial? Bueno, ojo, el orden. Si me pide ordenar en forma creciente el punto de ebullición y yo lo ordeno en forma decreciente o viceversa, más vale. Y como decíamos antes, decir que están presentes los puentes de hidrógeno sin recordar que a su vez están presentes las fuerzas de London y las interacciones dipolo-dipolo, ¿sí? Nunca va a tener solo puentes de hidrógeno. Recordemos que las interacciones son London o dipolo inducido. Vamos a tener entonces dipolo-dipolo y vamos a tener entonces puente de hidrógeno, ¿sí? Si tengo puentes de hidrógeno, antes tuve dipolo-dipolo y antes tuve entonces London. Para la unidad 4, ¿qué cosas son errores importantísimos? Bueno, como decimos siempre, los errores absurdos. Yo no puedo tener átomos que tengan decimales, porque tengo un átomo, o tengo 2, o tengo 10, o tengo 5,8 por 10 a la 24, pero nunca voy a poder tener un número que sea menor que 0. Acá es lo mismo. Esto sería 0, ¿sí? Lógicamente no puede haber menos de un átomo, entonces es importante tenerlo en cuenta. Va a estar mal si yo informo el resultado en gramos cuando me lo estén pidiendo en unidades de masa atómica, aunque el número que me dio esté bien, pero si yo lo pongo en gramos va a estar mal. Va a estar mal si me piden la masa de una molécula en gramos y yo uso el valor de la masa molar. ¿Qué significa? ¿Por qué? Porque la masa atómica del agua es 18 UMAS. Si yo esto lo tengo en cuenta y trabajo, ¿sí? Y hago la equivalencia con 1,661 por 10 a la menos 24 gramos, bueno, ahí voy a encontrar entonces la masa en UMAS. Perfecto. Pero esa masa va a estar, la masa en gramos. Esa masa es la que va a estar en gramos. Yo no puedo decir, como son 18 UMAS, son 18 gramos. 18 UMAS, acordate que es una molécula de agua. 18 gramos es un mol de agua. Y eso es lo que me dicen acá, ¿no? Las unidades incorrectas. Y cualquier ejemplo, o sea, me dan ejemplos, pero cualquier ejemplo. Convertir mal unidades. Usar la masa molecular relativa en lugar de la masa molar, porque esto va a estar en UMAS y esto va a estar en gramos sobre mol. Importantísimo, gramo sobre mol, fundamental. Me piden cantidad, tengo que responder sí o sí en moles.
no puedo responder en número de átomos o de moléculas, ni al revés, no me piden número de átomos o de moléculas y expreso la respuesta en cantidad. Está mal, también está muy mal. Y finalmente, cuando tenemos soluciones, acá hay cosas claves porque son los ejercicios que me piden desarrollar, al igual que los de magnitudes atómico-moleculares, por eso se dan cuenta de estos errores. Emplear la ecuación de las concentraciones cuando son situaciones que no tienen nada que ver, y yo siempre sugiero no usarla porque para mí no es tan práctica, porque no terminamos de razonar qué es lo que estamos haciendo. Ojo con mezclar las densidades, puede ser que la densidad sea de la solución concentrada, no usarlo como la densidad de la solución diluida. Cuidado si me dan la masa, no mezclarla con el volumen o al revés, recordarme que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Desconocer el significado de las unidades de concentración, o sea, yo no me puedo equivocar. ¿Qué son los porcentajes? ¿Qué es la molaridad? ¿Sí? Fundamental, ¿qué es la molaridad? Convertir mal unidades, no hay chance. ¿Cómo usamos cuando hacemos las reglas de 3? Acordate que vos vas a tener que plantear el ejercicio y vas a entregar el ejercicio entero, literalmente con todo tu desarrollo. Bueno, usar M mayúscula o M minúscula en lugar de mol está mal. Yo quiero decir, por ejemplo, que tengo una solución que es 0,500 molar. Esto significa que tengo 0,500 mol en 1000 mililitros de esa solución. Entonces tengo esto. Pero ojo, porque acá no puedo poner M mayúscula, porque esa es la concentración. La expresión correcta es decir 0,500 mol. Lo mismo que no puedo usar gramos sobre mol para cualquier cosa. Yo uso gramos sobre mol solamente cuando estoy hablando de la masa molar. En un planteo, si ya digo que acá tengo un mol de esta sustancia, esto sería 32 gramos. No son 32 gramos sobre mol, ¿sí? Y acá nos lo aclara. Ojo, o sea, acá me da ejemplos puntuales, pero la clave es que si yo uso las unidades en forma incorrecta me van a bajar puntos, sí o sí. Lo dijimos antes, usar la masa molecular relativa va a estar en UMAS en lugar de la masa molar, que va a estar expresado en gramos sobre mol, eso también está mal. Mezclar las unidades en los planteos, sí o no aclarar qué son. 35 gramos, ¿35 gramos de qué? De solución, de soluto, de solvente, sí, lo mismo acá, no aclara. Entonces, si vos no aclarás, ellos no van a entender que vos lo sabés. Aunque el número sea correcto, vos tenés que aclarar sí o sí. Por favor, es importante aclarar de qué es esa masa con la que estás trabajando. Y finalmente también se considera error conceptual, y esto no deberías usarlo nunca, ¿sí? Porcentaje en los planteos porque no corresponde. Yo tengo la teoría que nunca corresponde usar porcentaje. Sé que en UBA21 en algunos ejemplos y ejercicios te los ponen, pero sí, lo mismo acá, ¿no? Yo tengo 100 gramos de solución, acá tengo 80 gramos de soluto, no tengo 80% masa en masa. Del 80% masa en masa, yo lo que puedo desmenuzar es decir, bueno, qué sé yo, cada 100 gramos de mi solución tengo 80 gramos de soluto. No tengo 80%, ¿sí? Esta es la descripción de lo que estoy teniendo. Soy Belu, de Química con Belu. Lo que hice fue traerte lo que llaman los errores más frecuentes o lo que, como te decía antes, los criterios de evaluación y corrección para este primer parcial de UBA21.